Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Cineforo Kino Deluxe, en específico la novena edición de esta actividad cultural, de esta iniciativa que creamos. Ángel Virén, historiador español, quien nos va a acompañar en unos instantes, y este servidor desde octubre del año pasado con el propósito de explorar aquellas joyas, aquellas grandes maravillas del séptimo arte en diversos géneros, porque créanme que hemos proyectado películas de toda índole y poder darles un vistazo más profundo, no solamente visionar estas obras fílmicas en su totalidad, sino también analizar este contexto en el cual fueron creados, los actores, los directores, todos esos aspectos importantes que componen a una película. Y en esta oportunidad traemos a la que me atrevería a decir que es probablemente, si no está en el top 10 de las películas más importantes de la historia del cine, está muy cerca, como lo es Lo que el viento se llevó, una obra magna protagonizada por Clark Gable, Vivian Leigh, y bueno, un auténtico portento a nivel técnico, a nivel fílmico, cinematográfico, a nivel de producción, un antes y un después en la historia del séptimo arte. Y para poder abordar con más detalles esta obra maestra, esta gran película, Lo que el viento se llevó, voy a traer a continuación a mi gran amigo, mi gran hermano, Ángel Virén. Él es historiador de la Universidad Complutense de Madrid con especialización en historia latinoamericana, un fanático del séptimo arte, una biblioteca abierta respecto a este gran arte, a esta gran pantalla grande que tanto nos fascina a muchos de nosotros. Así que démosle una bienvenida a Ángel Virén. Ángel, amigo, bienvenido a esta nueva sesión de Kino Deluxe. Muy buenas noches, querido amigo, compañero, ¿cómo estás? De verdad que todo un placer estar aquí de vuelta en esta novena sesión de Cineforo, en la que vamos a presentar una obra magistral, ¿no? Una obra que simplemente el pronunciar el título le resulta al cerebro algo grandilocuente, ¿no? Estamos ante Lo que el viento se llevó, todo un mito de la historia de la cinematografía y concretamente de Hollywood. Y es que Ángel, yo creo que para hablar de esta cinta, de lo que marcó, de lo que supuso en la historia del séptimo arte, es sin lugar a dudas referirnos en palabras mayores a lo que es el cine, a un auténtico hito, a una serie de sucesos muy importantes que vamos a estar comentándoles en los próximos minutos. Pero antes de entrar a hablar sobre los aspectos específicos de la película que esta noche nos convoca, amigo, pues quiero aprovechar a que saludemos a las nuevas personas cuya primera sesión de Cineforo es esta. Hay más de 4 personas nuevas en esta nueva iniciativa. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar haciendo parte de esta actividad cultural, de esta actividad en pro de rescatar esas joyas del séptimo arte. Y para arrancar, amigo, en materia, ¿por qué Lo que el viento se llevó es una película tan importante en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué es tan fundamental? Bueno, pienso que la producción de Lo que el viento se llevó supuso todo un hito, un punto de inflexión en lo que es la historia de la cinematografía a la hora de concebir el cine, no solo desde el punto de vista técnico. Curiosamente, 2 años después del rodaje y del estreno de Lo que el viento se llevó, se rodaría otra película mitológica, ¿no? Mitológica y antológica en la historia del cine, que es Ciudadano Kane. Si en Ciudadano Kane, pues el punto fuerte de este filme es la parte técnica, pero en Lo que el viento se llevó se distingue tanto por su ámbito artístico y técnico, ¿no? Creo que estamos ante una de las obras magnas y de gran referencia para entender lo que es el cine de Hollywood y cómo se concebiría el mismo desde su punto de vista más que nada artístico en los siguientes 70 o 80 años. Antes de abarcar en específico tópicos relacionados con esta obra,
y esto sobre todo va para la gente que tiene en esta su primera sesión. Lo que normalmente hacemos con Ángel es que desarrollamos un coloquio aproximadamente entre hora y hora y media, analizando aspectos fílmicos, cinematográficos, artísticos y curiosidades de estas películas, y posteriormente todos y cada uno de ustedes puede visualizar en su totalidad esta obra. Recuerden que tanto en el enlace que les envía a través de WhatsApp como aquí mismo en la descripción de este video se encuentra ahí el enlace para poder visualizar esta gran película Lo que el viento se llevó en calidad Blu-ray, español latino, para que no haya ningún problema. Así que alisten sus palomitas de maíz, sus pochoclos, como dirían en la Argentina, y voy a proceder a leer los primeros comentarios que ya aparecen aquí. Nuestra amiga Paola Marrugo desde Cartagena, saludos Ale Bernal y Ángel Virén, gracias por el Cineclub Online. Gracias, Paola, por siempre estar presente en estas sesiones, por vernos desde Cartagena. Un abrazo enorme. Nuestro conocido y gran amigo Gerardo Torres, saludos desde México. Ángel, ¿qué pasó con Eurisco? No te he visto en el canal. Bueno, un saludo muy afectuoso, Gerardo. Bueno, pues estaremos de vuelta lo antes posible. Hemos decidido el compañero Jorge Manzanilla y yo aparcarlo durante un tiempo por una cuestión temporal. Así que te estaremos avisando en cuanto retomemos las emisiones. No te preocupes. Para contextualizar a los espectadores que no sepan de qué hablamos, Ángel Virén y Jorge Manzanilla desde España crearon un espacio en YouTube importantísimo, muy interesante, sobre periodismo, divulgación e información llamado Eurisco Channel. A propósito, aquí en la descripción también encuentran el enlace para que vean el material periodístico que fueron desarrollando Ángel y Jorge desde España. Tienen videos como por ejemplo me atrevería a decir que un dossier bastante extenso sobre el nuevo orden mundial, con nombres, datos, fechas, cero especulaciones, información, rigor periodístico y rigor histórico muy interesante, y también un análisis sobre lo que fueron las elecciones en Francia para que no se lo pierdan. Todos estos temas súper interesantes de geopolítica, y un abrazo enorme para Jorge, quien nos ve desde el DF. Y aquí Paola dice que Lo que el viento se llevó trata sobre la guerra de secesión, en efecto, y ese es uno de los aspectos que vamos a abordar en los próximos minutos. Así que, querido amigo, entrando en materia en específico, recuerden que esta multimedia que ustedes están observando en pantalla en este momento también se las envié por correo electrónico y por WhatsApp, para que no solamente puedan verlo directamente aquí en el monitor, sino también lo puedan visualizar directamente desde sus dispositivos. Arrancamos con Víctor Fleming, amigo, el director, o más bien uno de los directores de esta gran cinta, un hombre que pasó a la posteridad, ganador del Oscar precisamente por esta obra impresionante. ¿Qué nos puedes decir sobre la labor que cumplió Víctor Fleming aquí en Lo que el viento se llevó? Pues fíjate, compañero, que la producción y el rodaje de esta película magistral, mitológica ya de Lo que el viento se llevó, resultó un tanto caótico, ¿no? Nadie quería hacerse al principio a cargo de la adaptación cinematográfica de la obra, de la famosísima obra y bestseller de Margaret Mitchell, escrita y publicada en 1936. Y finalmente, el productor del que hablaremos posteriormente, que es uno de las grandes figuras de la cinematografía estadounidense, que es David O. Selznick, Sí. mantuvo diversos contactos para ver quién se hacía cargo de la dirección, y terminó eligiendo a Víctor Fleming. Ahora vamos a hablar de los otros directores que estuvieron involucrados, pero vamos a empezar con el principal, porque es durante su dirección, pues es al que se le atribuye el mayor tiempo de metraje, ¿no? Más de 94 días estuvo él al frente de la dirección de la película, mientras que los otros dos directores no estuvieron apenas unas pocas semanas. Bueno, Víctor Fleming comenzó su andadura en el ámbito cinematográfico en las primeras décadas del siglo, con los inicios de lo que es la producción cinematográfica a nivel mundial y de Hollywood, cuando todavía el cine era mudo. Y antes de meterse en los grandes estudios y de ser contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer, etcétera, etcétera, se convirtió en camarógrafo.
y terminó siendo, curioso, un dato curioso es que terminó siendo el camarógrafo personal del presidente norteamericano Woodrow Wilson, y, Wow, y qué buen estuvo dato. presente, efectivamente, y estuvo presente en las negociaciones de Versalles, en los tratados de París tras la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de poder tomar los mejores planos de uno de los firmantes de aquel tratado, que era el propio presidente Wilson. Así que empezaba su carrera bien. Después de hacer esos pinitos en el mundo dentro del ámbito de la fotografía, en la cinematografía, en la fotografía del arte cinematográfico, pues dio el salto a la dirección en los años 20, y él es el responsable de haber lanzado al estrellato algunas figuras emergentes dentro de todos los actores que dio el género del cine mudo. Por ejemplo, lanzó al estrellato a Emil Jannings, que era un actor muy conocido en los años 20, bueno, en el que estuvo presente en muchas películas, por ejemplo, del género de suspense en los años 20, y de un actor que terminaría siendo una de las grandes estrellas de la cinematografía estadounidense, ¿no? Y mundial, que sería Gary Cooper. Él le dirigió en uno de sus primeros filmes del actor, llamado El Virginiano, en 1929. No obstante, no fue hasta ya los años 30 cuando los grandes estudios le ofrecieron buenos contratos a Victor Fleming, y pues teniendo una posición económica solvente, pues pudo dirigir algunos títulos emblemáticos, ¿no?, de la década, desde Capitanes Intrépidos, aquella película de aventuras y protagonizada por Spencer Tracy, doble ganador del Oscar al mejor actor. El Mago de Oz, no menos mítica. El Mago de Oz, la película original del Mago de Oz, está dirigida por Fleming, y es uno de los primeros filmes, junto con Lo que el viento se llevó, es decir, dos de las películas de Victor Fleming son considerados los primeros dos filmes a color, rodados a color en la cinematografía mundial, y los rodó en el mismo año, en 1939, justo poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. Por Dios, ¿quién no se acuerda del Mago de Oz y de la Bruja del Este y del Hombre de Hojalata, del león que tenía miedo, y por supuesto de aquella Judy Garland, ¿no?, con el perrito Totó en sus aventuras Sí. por el reino mágico del Mago de Oz? Por Dios, se ha llevado al cine de animación, se han hecho series de televisión, bueno, un título emblemático, pero sin ninguna duda sería concretamente Lo que el viento se llevó lo que consagraría la trayectoria cinematográfica de este director. En los 10 años siguientes, en los años 40, pues si bien obtuvo gran éxito de crítica con los largometrajes que dirigió, también es cierto que muchos de estos largometrajes a nivel de taquilla pasaron sin pena ni gloria. E incluso dirigió, recuerdo, a Ingrid Bergman en la adaptación a la gran pantalla de una historia basada en la vida de Juana de Arco, que resultó un poquito desde el punto de vista de taquilla, muy flojita, ¿no? Fleming terminaría muriendo en 1949, con lo cual no sería uno de esos directores que prolongarían su carrera durante muchas décadas, y tal vez, quizás por eso, pese a que dirigió Lo que el viento se llevó y El Mago de Oz, hoy en día no se lo considera uno de los grandes realizadores de Hollywood de todos los tiempos, pese a ser responsable de estas dos obras. Quizá porque su vida como director resultó un poco más corta que la de otros directores que sí prolongaron su carrera durante 30 o 40 años, ¿no? Yo creo que para contextualizar a los espectadores, Ángel, imagínense lo complejo que resultó esta empresa de desarrollar, de dirigir Lo que el viento se llevó, una obra increíblemente faraónica, por decirlo así, que pasa por la mano de varios directores,
muchos de ellos le querían sacar el cuerpo porque consideraban que era una película hasta cierto modo compleja de poner en escena, de filmar. eh, Se estaban jugando muchas cartas para sacar adelante el resultado que se puede ver en pantalla, que es poder lograr una película de esta calidad desde todo punto de vista, no solamente la historia, desde el punto de vista técnico. La fotografía, a mí esta película siempre me ha encantado, amigo, me parece que Excelente. tiene un nivel excepcional y sobre todo una escena mítica, bueno, de la cual les voy a hablar más adelante, y en específico es una obra tan bien realizada, tan bien creada, y sobre todo en 1939, marcando un hito, un antes y un después en el cine, demostrando que el cine se podía hacer a color con mucha calidad, con mucha eficiencia, y sin lugar a dudas, Víctor Fleming, que como bien decías, amigo, también fue el director de la película original del Mago de Oz, un hombre mítico, me parece que tristemente no muy reconocido a nivel de muchos círculos cinematográficos. O sea, es un hombre que dirigió la que para muchos es la mejor película de la historia, que es la que vamos a ver esta noche, pero parece que después de esto fue muy difícil superar este auténtico portento, un gran director, Víctor Fleming, pero como tal les comentaba, y tal y como Ángel hacía referencia hace unos minutos, la complejidad de llevar a cabo lo que el viento se llevó hizo que varios directores se involucraran en la producción, y uno de ellos es el hombre que estamos viendo en pantalla, Sam Wood, un hombre pues que había realizado películas del calibre de Un día en las carreras en el 37, ese mismo año también hizo Madame X. Era un hombre que ya había tenido una trayectoria incluso interesante en películas de cine mudo, que vio esa transición incluso del cine en blanco y negro al cine mudo, y luego pasa a ser parte de este proyecto tan increíble. ¿Cómo ves el papel que jugó Sam Wood en Lo que el viento se llevó? Bueno, Sam Wood, que era un director, el director recurrente clásico de los grandes estudios. Cuando había algún problema se le llamaba Sam Wood y Sam Wood lo resolvía, ¿no? Para que sacara las papas calientes del horno. Sí, un hombre de método vinculado a los grandes estudios desde los años 20, fue responsable de lanzar al estrellato a los cómicos emblemáticos de los años 30, los hermanos Marx. Los dirigió en varias películas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza pues, posiblemente la más importante desde el punto de vista de crítica y de taquilla, que fue Una noche en la ópera en 1935, pero también los dirigió en Un día en las carreras, ¿no? Sam Wood, cuando ahora vamos a hablar a continuación del otro director, que fue el primero de todos con el que contó Selznick. Cuando Selznick prescindió de George Cukor, que fue el primer director del que hablaremos a continuación, pues buscó al sustituto. El sustituto, y como te he dicho, era Sam Wood, el que cubría cualquier tipo de problema, el que sacaba las castañas al fuego. Él estuvo al mando de la dirección, al mando del rodaje de Lo que el viento se llevó durante 24 semanas. Y gracias a él se rodaron algunas secuencias y escenas míticas, ¿no? Por ejemplo, algunas que tienen lugar en la escenografía ficticia de Tara, de la plantación de Tara, donde era la propia casa de Scarlett O'Hara, ¿no? Sam Wood será recordado siempre y vinculado a la trayectoria fundamentalmente de los hermanos Marx, en ese sentido. Un director muy emblemático, sobre todo en la década de los 30, por lo que bien mencionabas, el trabajo con los hermanos Marx. Fíjate que Sam Wood realmente le sacó las castañas al fuego a Selznick en un momento en que ellos ya tenían contratado a Víctor Fleming, pero Víctor Sí, sí. Fleming, debido al agotamiento que le estaba produciendo el rodaje, pues se decidió de tomar un tiempo de reposo espiritual, y en ese momento pues tuvo que ser sustituido por Sam Wood, ¿no? Efectivamente, amigo, un director de método, un hombre que, de acuerdo a los expertos, era un hombre que sabía sacarle muy bien el jugo a los protagonistas, a los actores, sabía muy bien gestionar esa materia prima para representar en el film final
una gran obra. Ese era el señor Sam Wood, que tal y como bien mencionabas, le debemos muchas escenas míticas y creo que de todas maneras sentó una base muy interesante sobre la cual pudo luego trabajar Fleming. Es decir, Fleming encontró un trabajo muy bien hecho, muy bien realizado, muy bien orientado y básicamente lo que hizo este hombre fue terminar esta gran obra y pues poder, por decirlo así, completar esta gran película, lo que fue Lo que el viento se llevó. Vemos en pantalla, Ángel, al otro director involucrado en esta obra faraónica, George Cukor, un hombre que incluso se podría decir que en el Hollywood de la década de los 30 fue relativamente polémico porque era un hombre abiertamente homosexual y en aquella época esto no estaba bien visto. Hay que recordar que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo desde hace un siglo y este tipo de movimientos, por decirlo así, o más bien de preferencias sentimentales, sexuales y románticas no estaban muy bien vistas de forma abierta en la sociedad, no solamente norteamericana, sino en la sociedad a nivel mundial en aquel inicio del siglo XX. Y pues George Cukor fue el primer director que estuvo a cargo de Lo que el viento se llevó. ¿Qué nos puedes decir sobre la obra de este hombre? Fíjate que George Cukor hoy probablemente sea un director de lo más respetado, Claro. pero cuando él se inició y tenía muchas virtudes en lo que es el séptimo arte para poder desarrollarlas, pero cuando él se inició en los años 10, en los años 20, en ese Hollywood de cine mudo, pues tuvo muchos impedimentos por dos cuestiones que tú bien has citado, por su homosexualidad confesa, que él nunca ocultó, y de tener que lidiar todavía pues con una sociedad estadounidense y muy tradicional, muy conservadora, y por otro lado por su origen judío. Estas dos cuestiones pues le granjearon antipatías y le granjearon ciertos enemigos, ¿no? A los que él siempre mantuvo lejos en la medida en la que podía y siempre enfrentándose a ellos con toda su calidad artística, en la que empezó a destacar como director a partir de los años 30. George Cukor es conocido fundamentalmente por ser el padre de lo que es la comedia refinada. La comedia refinada tenía como protagonistas siempre a mujeres. Era conocido también como el director de las actrices, ¿no? Él lanzó al estrellato a muchísimas actrices famosas en los años 30, de Jean Harlow, Jean Arthur, Eva Green, bueno, muchísimas. Trabajaron con George Cukor, era un director que se sentía más cómodo trabajando con actrices que con actores y pues en aquel subgénero de comedia que llamó comedia refinada, normalmente pues es llamado así por la ambientación que tenían estas películas, ¿no? Una ambientación pues normalmente de mujeres de clase alta y mujeres que en cierto modo tenían una actitud muy independiente y muy autónoma frente a los hombres, frente a una sociedad todavía machista en ese sentido. Algunas de estas obras han pasado a la historia cinematográfica por todo lo alto. Por ejemplo, la Dama de las Camelias, por ejemplo, Luz de Gas, y mantuvo un alto perfil durante todos los años 30 y 40 e incluso ya en los 60 obtuvo reconocimiento gracias al Oscar a la mejor película recibido por My Fair Lady en 1964, una película protagonizada por la estrella ascendente de Audrey Hepburn y por Rex Harrison, ¿no? Pero centrados en lo que nos atiene más, en la producción de Lo que el viento se llevó durante los años 38 y 39, pues David O. Selznick, el productor, rápidamente pensó en George Cukor como primera opción y así fue. Le contactó, ellos ya habían trabajado juntos en ocasiones anteriores, se la llevaban bien, se complementaban y creía que George Cukor era el director más acertado para una superproducción de este calibre y de estas dimensiones. Sin embargo, a las pocas semanas de iniciar
el rodaje, el propio Selznick consideró que él mismo iba demasiado lento y no estaba de acuerdo con varios retoques en el guión. Y empezó pues a sacarle en cara muchas cosas a su antiguo colaborador, a este señor, a George Cukor. Esto se unió junto con otro aspecto que fue la animadversión que se tenía George Cukor, o mutuamente, mejor dicho, con el actor Clark Gable. ¿No? Tal No, cual. Clark, de eso hablaremos más tarde, pero la verdad no se la llevaban nada bien y yo creo que en algún momento Clark Gable, bajo su estatus de estrella, influyó de una forma determinante en Selznick para que Selznick le abriese la puerta y prescindiese de Cukor y fuera sustituido finalmente por Victor Fleming y Sam Wood. Tal cual, yo creo que el papel fundamental que jugó Clark Gable en la destitución, o más bien en el cambio de director, para mí fue fundamental, pero tal y como tú bien apuntabas, lo vamos a ver más adelante. Cukor, muy reconocido por los expertos cinéfilos como uno de los directores que mejor supo aprovechar a las actrices de la década Por, de los 30 ahora y se, y ahora se me viene a la memoria, hablando de actrices, por ejemplo, también es responsable de algunas obras en los años 40, donde la actriz tiene un papel más importante que el propio actor, como por ejemplo en La costilla de Adán, una película exactamente. excelente, una especie de comedia romántica protagonizada por dos hitos del cine, el anteriormente mencionado Spencer Tracy y sobre todo Katharine Hepburn. Exactamente, un hombre que sabía muy bien cómo gestionar, cómo proyectar y darle realmente mucha vida a esos personajes femeninos a través de la gran pantalla, responsable de, me atrevería a decir que una de las primeras adaptaciones de Mujercitas en el séptimo arte, que fue estrenada en el 33, también de Romeo y Julieta, un director prolífico, muy interesante, con mucha calidad y muchas capacidades, pero que bueno, que lamentablemente fue destituido de este film. Continuamos aquí analizando las personas que hicieron parte de la parte técnica de esta gran obra. Luego vamos a entrar a observar y analizar algunos aspectos de las carreras de los protagonistas. Y bueno, había que hacer referencia al gran maestro Max Steiner, quien a propósito repite aparición aquí en el Cineforo Kino Esto Deluxe, te iba a decir. porque en nuestra anterior sesión también fue partícipe porque fue el responsable de la banda sonora de Casablanca, por favor, palabras mayores, y bueno, hizo parte de esta gran obra, Lo que el viento se llevó. ¿Cómo ves el papel, amigo, de Steiner en esta obra, en esta película? Bueno, Steiner, que ya habíamos hablado efectivamente en la anterior ocasión, en la anterior sesión de Cineforo, donde abordamos Casablanca, qué decir de él ya a estas alturas, ¿no? Austriaco de origen y considerado junto con Victor Young y Alfred Newman como el padre del sinfonismo clásico estadounidense. ¿eh? Por favor. Es uno de los, probablemente es uno de los 3 o 4 compositores más destacados de dicha época. ¿No? O sea, era imprescindible contar con él. Él ya, por aquel tiempo, ya había sido responsable de la banda sonora de King Kong, de la primera adaptación de King Kong, ni más ni menos, en 1933. Así que no era precisamente un novato cuando David O. Selznick contó con él para una grandiosa banda sonora, que es la de Lo que el viento se llevó, que se caracterizó por lo que hablamos también en la anterior sesión, al hablar de Casablanca, ¿no? Era un maestro y precursor de una música muy enmarcadora, ¿no? Una música invisible, pero capaz como de potenciar de manera significativa el sentido de las imágenes, ¿no? Es lo que ocurre en Lo que el viento se llevó. Recuerdo que también dije de que muchos sonidos de la película, como por ejemplo el atronador ruido que produce los cañones al ser disparados durante cuando el asedio de Atlanta, la capital confederada, pues eso está incorporado a la propia banda sonora realizada por este magnífico director. Todo un visionario, uno de los mayores compositores en la historia del Hollywood clásico, el gran Max Steiner, un hombre que, como bien apuntabas, creó, me atrevería a decir que piezas musicales que
realmente te llegaban y potenciaban mucho, sobre todo el poder dramático de las escenas. Era un hombre que le daba como muchísima grandilocuencia a través de la música que creaba, también con mucha elegancia, sin utilizar recursos exagerados, un impresionante y prolífico compositor como lo era Max Steiner. Y bueno, querido amigo, antes de continuar, procedo a saludar a la gente que está aquí en el chat. Paola Castillo nos dice saludos, los veo desde Bogotá. Un abrazo, Paola, tú que siempre nos has estado acompañando en el Cineforo, tanto en las sesiones presenciales como online. Un abrazo enorme. De verdad, Paola, muchísimas gracias por tu apoyo. Tenemos a nuestro amigo Neil Romero, quien está haciendo su debut aquí con nosotros en Kino Deluxe. Un abrazo enorme, amigo. Bienvenido y te esperamos en próximas sesiones. Dice, hola, un gusto estar acá. Qué bueno que hagan estos cineforos. Saludos desde Zipaquirá. Un abrazo enorme hasta Zipaquirá, Neil. Y ya sabes, bienvenido. A propósito, amigo, quiero aprovechar para comentarle a las personas, no solamente a la gente nueva, sino a quienes se hayan perdido alguna sesión, pueden ver las sesiones anteriores de nuestro Cineforo Kino Deluxe, se pueden contactar al mismo teléfono y nosotros se las podemos hacer llegar para que estén pendientes. Si no alcanzaron a verla, las pueden ver nuevamente en diferido y también con el material de multimedia. Aquí nuestro amigo Frank Díaz. Hola, buenas noches, Alejandro, y para todos, un abrazo, Frank, que nos estás viendo, si no me falla, desde Bogotá. Luz Mita Restrepo desde Envigado. Buenas noches, Alejo y Ángel, y a todos para el Cineclub. Un abrazo hasta Antioquia, muchísimas gracias. Y aquí Marce, hola, buenas noches, un gusto estar aquí. Marce también que está debutando, es su primera sesión del Cineforo Kino Deluxe. Que seas muy bienvenida, espero que lo estés disfrutando, que estés pasando un buen rato al lado de nosotros y al igual que se lo comenté a Neil y a las personas que están debutando aquí con nosotros, pueden acceder a las sesiones anteriores, ya saben, a través de WhatsApp, en el mismo número pueden preguntarnos y nosotros se las hacemos llegar. Aquí dice Marce que está muy feliz, muchísimas gracias Marce, somos muy felices de tenerte aquí acompañándonos en esta sesión y como bien decimos en Kino Deluxe, esto es para verdaderos amantes del séptimo arte. Por eso es que estamos aquí reunidos por amor al cine. Continuamos con este coloquio, amigo, con, bueno, un hombre que es epítome, referente, paradigma de la era dorada de Hollywood. El gran productor David O. Selznick, una figura fundamental para que se desarrollara esta gran obra, esta obra de verdad, sé que lo he dicho muchas veces, pero es que es imperial, o sea, hablar de lo que el viento se llevó es hablar de una obra faraónica, no solamente por la época en la que se hizo, sino por la cantidad de recursos, todo lo conllevó, lo que conllevó realizar esta gran película. ¿Cómo ves el papel, Ángel, de David O. Selznick en lo que fue ya el metraje final de Lo que el viento se llevó? Fundamental, ¿no? Selznick es lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó es Selznick, ¿no? Wow. Ahí es donde más dejó su sello personal. Es un casi, realmente fue un desafío y un proyecto a nivel personal con el que Selznick al final logró el reconocimiento que en cierto modo se merecía, ¿no? Y a partir de ahí se convierte en un nombre emblemático dentro de lo que es la cinematografía hollywoodiense. Selznick forma parte de la época dorada de Hollywood, de la época del Star System, y él fue responsable de la fundación de su propia compañía cinematográfica, la International Selznick Pictures, ¿no? Que está detrás de una serie de grandes producciones en los años 30 y 40, y yo creo que es un nombre al que es inevitable citar, ¿no? Un nombre que con una forma omnipotente, ¿no? Y omnipresente, siempre estaba presente en todo lado, en todo gran evento, en todo gran momento durante los años 30 y 40 en el Hollywood clásico, ¿no? Fue responsable de lanzar al estrellato a muchos actores y actrices en los años 30 y 40. Y fíjate que lo que hablaba al comienzo, ¿no? Pese a que ya Selznick tenía una larga carrera de productor durante los años 30, si bien se le habían puesto algunos obstáculos, también por su condición de ser judío también, entonces realmente
despejó todo tipo de duda a nivel artístico cuando obtuvo ese triunfo con Lo que el viento se llevó en 1939. En 1939, durante los años 40, lo que hizo fue cimentar más aún su nombre en lo que es la producción cinematográfica estadounidense. Y, por ejemplo, empezaron a trabajar con él directores de gran renombre, como por ejemplo Alfred Hitchcock. Aquí le tenemos en una instantánea tomada a principios de los años 40. Y juntos pues echaron a andar algunos proyectos, de los cuales alguno, pues por ejemplo, Recuerda, ¿no? Recuerda es una de las mejores películas de Hitchcock de los años 40, del año 45, protagonizada por Gregory Peck e Ingrid Bergman, y quien estuvo detrás de la producción fue David O. Selznick. No obstante, con Hitchcock terminaron mal las cosas, porque ambos personajes tenían un carácter y un temperamento muy fuerte. Y tanto es así que es que el propio Selznick quería dejar su sello personal en todas las obras, y eso pues le granjeó bastantes problemas y animadversiones, ¿no? En cuanto a Lo que el viento se llevó, hablando de ese sello personal, él mismo ha dicho o dijo en algunas declaraciones de que gran parte del éxito del guión se lo debían a él, porque él fue el que retocó el guión en numerosas ocasiones y que realmente fue él quien estuvo detrás del éxito de muchas partes del guión. Fue una persona muy controvertida, pero sin duda alguien del que haya que hablar siempre que salga a colación el tema del Hollywood clásico. Imprescindible este personaje. Sin lugar a dudas, hago eco de tus palabras. Selznick es un personaje sin el cual no podría ser entendido el cine clásico en Hollywood. Un hombre muy temperamental, un hombre muy prolífico, un hombre que se la jugaba toda por sus películas, que intentaba siempre llevarlas un paso más allá, no solamente a nivel de dirección, sino de los actores que protagonizaban sus films. Y bueno, en Lo que el viento se llevó, me atrevería a decir que el hombre se la jugó toda por hacer, no sé si quizás es su mejor película de todas las que produjo, pero si no es, está muy cerca de serlo. Bueno, trabajó con Hitchcock, también tuvo obras muy interesantes en la década de los 30, como El prisionero de Senda en el 37, o Nace una estrella también de ese año, cintas interesantes, De importantes. aventuras, musicales, la verdad que pues él produjo filmes de diferentes géneros, la verdad que la mayoría exitosos y que contaban con las estrellas más brillantes, nunca mejor dicho, del momento. Exactamente, con actores en un momento muy rutilante. Y bueno, llegamos al Y gran hablando de estrellas, protagonista. Hablando de estrellas, llegó la gran estrella de este hablando film, del Rey de Roma, sí. hablando del Rey de Roma. Y amigo, es muy curioso porque cuando yo estaba preparando aquí el coloquio, me entero que Clark Gable nació en Cádiz, pero no en Cádiz, España, en Cádiz, Ohio, en el año 1901, que es lo más Sí, curioso. hubiera estado bueno que tuviera el acento gaditano, sí. Y Clark Gable era, bueno, una de las estrellas más importantes de Hollywood en aquellos finales de la década de los 30 del siglo pasado. Un actor muy respetado, muy admirado, también muy codiciado y, por qué no decirlo, muy deseado en aquel entonces. ¿Qué nos puedes decir sobre esta participación de Clark Gable como gran protagonista de Lo que el viento se llevó? Bueno, Clark Gable es todo un icono, un emblema del Hollywood clásico y de la historia del cine. Yo creo que no hay otra efigie a su nivel, si a lo mejor salvamos a Humphrey Bogart y no sé, y hay algún otro por ahí que se nos pueda llegar, se le pueda aproximar, pero Clark Gable es como el símbolo, es todo un símbolo, se ha convertido, ¿no? Este hombre que se inició en el cine mudo en los años 20 con pocas películas, llegó a los años 30 convertido en un actor requerido para muchos directores que le querían debido a su
versatilidad como actor en diferentes papeles, en diferentes papeles correspondientes pues a películas de diversos géneros, ¿no? Y rápidamente se convirtió, pues, por ende, si era uno de los más requeridos por los directores, también era uno de los mejores pagados, ¿no? Su primer gran momento llegaría en 1934, cuando estaría presente en el elenco como protagonista en aquella película de Frank Capra llamada Sucedió una noche, en 1934. Aquí tenemos un fotograma de la misma junto con Claudette Colbert, que era la coprotagonista, ¿no? Es una de las típicas comedias sofisticadas de Frank Capra, un director en aquel tiempo de gran renombre y de gran respeto, que quería contar con Clark Gable ya para sus producciones. Y aquí obtuvo el reconocimiento de la crítica obteniendo, valga la redundancia, obteniendo pues varios galardones, entre ellos una ristra de Óscares, incluyendo el Óscar al mejor actor al propio Gable, ¿no? Se consagró con esta película y durante los años 30 se sucedieron muchos más éxitos, ¿no?, dentro de su carrera. Por ejemplo, al año siguiente, en 1935, fue llamado por el director Frank Lloyd para protagonizar una película de aventuras y de cine histórico, que es El motín de la Bounty, o lo que Rebelión a bordo, la tragedia de la Bounty, depende en qué país depende de la traducción y depende del país en el que se tenga lugar el doblaje, pero bueno, es la famosa adaptación de aquella historia que tiene que ver con aquellos marineros que se amotinan frente a un capitán que tiene rasgos de ser un demente, de estar algo loco en las islas de la Polinesia, concretamente en la isla de Pitcairn, ¿no?, uno de los territorios de ultramar del Imperio Británico, bueno, y todavía sigue siendo una colonia de ultramar del Reino Unido, ¿no? Él aquí comparte el estrellato junto con Charles Lawton. Charles Lawton era un actor tardío, pero un actor que se inició tarde en el mundo del cine, pero un actor de primera fila, uno de los mejores de su generación, que siempre se caracterizó por encarnar personajes siniestros o personajes oscuros con una gran carga emocional, pero siempre desde lo oscuro, ¿no?, desde lo más cerrado de la psique, ¿no? Clark Gable encarna el papel de héroe en esta película, enfrentándose a Charles Lawton, que es el capitán del navío, ¿no? Una gran producción, que además una gran superproducción, digámoslo, de Frank Lloyd, que ganaría el Oscar a la mejor película también en 1935, y de la cual se hicieron muchísimas otras versiones, muchísimos remakes. Por ejemplo, el propio Marlon Brando realizaría un remake de esta historia, de Rebelión a bordo, y el propio Mel Gibson en 1984 realizaría otro, compartiendo protagonismo con Anthony Hopkins o Daniel Day-Lewis, llamado Motín a bordo, en el año 84. Es decir, la carrera de Clark Gable estaba en ascenso en aquellos años. Para contextualizar, y perdóname, amigo, por Sí. interrumpirte a los espectadores, Clark Gable era literalmente el actor de moda y más cotizado en Hollywood en ese momento. Venía de ser el ganador de la estatuilla en el año 34, perdón, en el año anterior. Luego repite galardón, bueno, en este caso como la mejor película, aquí con Rebelión a bordo, es decir, era una apuesta fija. Los productores se peleaban por tener a Clark Gable en sus películas porque sabían que era literalmente sinónimo de calidad y de premios para sus producciones. Efectivamente, la estrella de Clark Gable siguió creciendo a lo largo de la década en otros títulos, como por ejemplo en Saratoga, junto a Jean Harlow, creo recordar. Y entonces, pues cuando Selznick definitivamente aborda el proyecto de la adaptación al cine de la obra de Margaret Mitchell, pues dijo, quiero a Clark Gable encarnando al papel protagonista, en el papel de Red Butler, ¿no? Que le quiero ya, o sea, sí o sí, me da igual las otras consideraciones.
Así que pese a que el actor tenía contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, finalmente hubo un acuerdo y pudo entrar dentro de la producción, ¿no? Como bien decíamos con anterioridad, pues tuvo sus más y sus menos con el primer director de la producción, de la superproducción, que fue George Cukor. Así que desde que se hizo a cargo del proyecto Victor Fleming, pues a partir de ahí pudo actuar y mucho más tranquilo y dejar en el filme destellos de su gran calidad y de su gran virtuosismo como actor. Poco después del gran reconocimiento que obtuvo por su actuación como Red Butler, pese a la cual no se ganaría el Oscar al mejor actor en la 12 edición de los Oscars del año 40, cosa que sí haría su compañera de reparto, Vivien Leigh, pero pues eso lo que hizo fue pues hizo que su nombre quedase como, o sea, alcanzase consideraciones de mito, ¿no? Fue una época feliz, además, para el propio Clark Gable, casado con Carole Lombard, que era una actriz también conocida en los años 30, que fue posiblemente con la esposa con la esposa que se sintió mucho más a gusto, pero que desgraciadamente moriría en 1942 en un accidente de avión, y fruto de la depresión que le produjo eso, pues él, en el cenit de su carrera artística, decidió abandonarla e ingresar en las fuerzas aéreas en plena Segunda Guerra Mundial. Una vez que la guerra concluyó y fue desmovilizado y decidió regresar al ámbito cinematográfico, pues no obtuvo grandes papeles, su carrera empezó a declinar, ¿no? A declinar porque muchos directores no querían contratarle por sus altos honorarios, ¿no? No obstante, en los años 50 experimentó una recuperación y le llamaron para algunos títulos hoy en día ya emblemáticos, como por ejemplo Mogambo en 1953. Aquí tenemos un fotograma de la película con un Clark Gable ya bastante maduro, acompañado de una estrella emergente, que en aquel tiempo Grace Kelly, Grace Kelly, que no obstante es actriz de reparto en aquella película. La actriz principal es Ava Gardner, con la que el propio Clark Gable había tenido una relación sentimental con Ava Gardner. Aquí ya te digo, Grace Kelly todavía no se había convertido por aquel tiempo en princesa de Mónaco. Era una estrella emergente, estaba colaborando con Hitchcock en Crimen Perfecto, en Atrapa a un ladrón, en La ventana indiscreta, y también pues intervino en este filme de aventuras mítico que es Mogambo, ¿no? Que yo recomiendo. Y posiblemente después de que también participase en La esclava libre, él quería retirarse con una gran película, quería retirarse del cine con ello, ¿no? Y no encontró la oportunidad hasta 1960, donde aquí tenemos un título emblemático, ¿no? Un título emblemático que es ni más ni menos que es Vidas rebeldes, con el título en inglés de Misfits, ¿no? Bueno, esta película me gustaría hablar un poquito brevemente de ella, que estuvo dirigida por John Huston, un director mítico, responsable de títulos, bueno, director de los más grandes de Hollywood, responsable de títulos como El halcón maltés o El tesoro de Sierra Madre o ya más tardíamente El hombre que pudo reinar. Pues bueno, pues Clark Gable encontró la oportunidad de despedirse a lo grande de su carrera artística colaborando con él en The Misfits, traducido como Vidas rebeldes. En él coincidiría con otros dos actores, que son Montgomery Clift, que era un actor emergente por aquellos años, y la no menos mítica, Marilyn Monroe, ¿no? Curiosamente, este rodaje, en el que los tres actores se harían además muy amigos, y esto desmiente la teoría de que Clark Gable era homófobo, porque Monty Clift también era homosexual y él hizo muy buenas migas con Monty Clift durante el rodaje de este filme. Estos tres actores que compartieron, que fueron actores compartían reparto durante esta película, los tres morirían trágicamente después de la misma. Esta película no fue solo conocida por ser
un gran filme de mucha calidad de John Huston, un título emblemático de su trayectoria, sino porque los tres protagonistas, Clark Gable, Monteith y Marilyn Monroe, morirían poco después del rodaje y poco después del estreno de la película a finales de 1960, principios de 1961. Clark Gable, el mayor de los tres en cuanto a edad, moriría de un paro cardíaco. De Marilyn Monroe ya sabemos también cómo terminó, y Monteith, que era, por cierto, Monteith, gran amigo de otra de las estrellas femeninas de aquel tiempo, de Elizabeth Taylor, también encontraría la muerte poco después del estreno de esta película, que es considerada hoy en día un poco maldita, ¿no? De esos títulos malditos, ¿no? Tal cual, eso mismo iba a decir Ángel, para algunos conspiranoicos, Vidas Rebeldes se ha convertido casi que en una de las Uf. películas malditas de la segunda mitad del siglo XX en Hollywood, precisamente por eso que tú bien mencionabas, esa forma tan particular en la cual sus protagonistas comenzaron a fallecer después. Fíjate, ¿no? Porque esta película es muy curiosa, porque es una película la que onda en la psicología de los personajes. Eran tres personajes un tanto outsiders, un tanto rebeldes, que rompían moldes rompían moldes con la sociedad que les había tocado vivir en la película. Y luego en la vida personal también. Y encontraron la muerte los tres prácticamente de una forma simultánea tras el estreno de la misma, ¿no? No deja de ser curioso. La verdad, bastante peculiar el destino de estos tres actores, entre ellos el gran mítico Clark Gable, quien se despidió, tal y como tú bien decías, con una enorme película como es Esta Sí, Vida al final lo Rebelde. logró, lo logró. Exactamente, lo logró. Gran despedida del séptimo arte. Y bueno, nos vamos con alguien que, y esto ya te lo confieso a ti y a los espectadores, amigo, uno de mis amores platónicos del Hollywood de toda la vida, Vivian Lake. Esta mujer nacida en la India, pero de Por nacionalidad británica. circunstancias, sí. Por circunstancias, sí. Sí, por circunstancias, porque en realidad, pues bueno, su nacionalidad era británica, pero esta mujer nació en la India, una actriz de teatro que logró labrar buen reconocimiento en las tablas. Bueno, de hecho, se establece que gran parte de los mejores actores del cine han tenido y han realizado su escuela en el teatro. Y bueno, Vivian Leigh fue una de ellas. Bueno, una mujer que sobran sus atributos, preciosa esa dama, pero no solamente una mujer muy hermosa, sino una gran actriz. Como un dato curioso antes de conocer tu opinión sobre su papel en Lo que el viento se llevó, fue una convocatoria enorme para encontrar a la actriz que finalmente encarnó a Scarlett O'Hara y bueno, le otorgaron el papel coprotagónico a esta gran actriz. ¿Qué opinas sobre la labor que cumplió Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó? Bueno, Vivian Leigh, ¿no? Vivian Leigh ya, al igual que Clark Gable, se convirtió en un mito del cine inmediatamente, automáticamente, tras el estreno de Lo que el viento se llevó. Fíjate que es una actriz que no se prodigó demasiado en el cine, sí en teatro, porque era una actriz excelente de teatro con unas cualidades muy notables que llamó la atención en Gran Bretaña en los años 30 y después, posteriormente, en su traslado a Broadway, donde protagonizó pues, algunas obras, incluso obras de Hitchcock, de Shakespeare y todo esto, ¿no? O sea, que era una actriz de teatro muy buena, pero que todavía no había dado el salto a la gran pantalla, como quien dice. Eso habría que esperar hasta 1936, ¿no? Cuando tiene la oportunidad de participar en el elenco actoral de esa película británica llamada Inglaterra en llamas, ¿no? En la que coincidiría con Laurence Olivier, que a la postre terminaría siendo su marido. Ese otro mito de la cinematografía británica llamado Laurence Olivier, ¿no? Que trabajó con Hitchcock, bueno, de una trayectoria. Probablemente muchos críticos afirman que Laurence Olivier es uno de los mejores actores del siglo XX, tanto en teatro como en cine. Bueno, Vivian Leigh, que fue su esposo durante muchísimos años, se casó con él en 1940 y estuvo más de 20 años a su lado, pues también era un amante del teatro y se había distinguido por ello en Inglaterra. Pues ambos coincidieron en ese filme de 1936, el cual llamó la atención de la crítica británica y estadounidense, y a partir del mismo se trasladó a Hollywood, ¿no?
Selznick, que durante 1938 pues, anduvo buscando coprotagonista para Clark Gable, pues no se decidía por ninguna actriz en concreto. Y hubo un casting que involucró a más de 400 actrices, entre ellas varias de las mejores de la época, como por ejemplo Bette Davis o Paulette Goddard, ¿no? Paulette Goddard, que venía de rodar Tiempos Modernos con Charles Chaplin. De hecho, hasta los últimos días inmediatos de comenzar el rodaje, se pensaba que iba a ser Paulette Goddard la seleccionada. Y tras pasar una noche de confidencias y una noche reunida con ella en plan entrevista, el propio Selznick, se decidió definitivamente con ella contra todo pronóstico, ¿no? La verdad que no defraudó en absoluto, al contrario, recibió elogios de todo el mundo, de la crítica, de la taquilla, del público, se convirtió en un mito, en un icono. Scarlett O'Hara no sería lo mismo sin ella. Todo el mundo piensa en la protagonista de Lo que el viento se llevó y se nos viene a la memoria pues las hermosas facciones de esta mujer, ¿no? Que también fue todo un mito, un mito, en cierto modo, un icono de la belleza, del ideal de belleza femenino en el Hollywood de los años 30 y 40. Bien es verdad que a partir de su matrimonio con el gran actor Laurence Olivier, su carrera cinematográfica como actriz empezó a decaer y fue solo llamada en determinadas ocasiones, ¿no? Estuvo presente en el reparto de esa película de Mervyn LeRoy sobre la Segunda Guerra Mundial, el puente de Waterloo, en 1940, y en un título emblemático ya a comienzos de los años 50, ¿no? Que fue Un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo. No sé si tenemos algún fotograma de Un tranvía llamado Deseo. Bueno, es una película supremamente conocida, ahí lo tenemos, en el que comparte protagonismo junto a un emergente Marlon Brando. Así que imagínate de actores de gran tallaje y calidad que se llegó a codear. Lo que el viento Un tranvía llamado Deseo también era originalmente una obra teatral de Tennessee Williams, que había triunfado en Broadway y que ella misma había interpretado, y que cuando se decidió adaptar a la gran pantalla por Elia Kazan, ya sabemos, uno de los perseguidos por la caza de brujas de McCarthy, pues inmediatamente pensó en quien había encarnado al principal personaje femenino de la obra en el teatro, que fue Vivien Leigh. Así que con esta obra triunfó en el cine y en el teatro. Terminó su vida malogradamente ya en los años 60, muriendo de cáncer en los años 60. Esta magnífica actriz que sin duda alguna pasaría a la posteridad como la protagonista indiscutible de la obra de Margaret Mitchell, aquella Scarlett O'Hara, la dueña de Tara, la eterna enamorada de Ashley Wilkes, ¿no? De los 12 robles, y una mujer de gran temperamento, gran fuerza y gran intensidad dramática, que es capaz en determinado momento de hacerse con las riendas de todas las responsabilidades que tenía en cuanto no solo a su propia supervivencia, sino a la de su propia familia. Sería imposible pensar en Scarlett O'Hara sin Vivien Leigh y Imposible. No, ya te lo adelanto. Sin Scarlett O'Hara. Es que es una simbiosis perfecta. Es como si hubiese sido el papel perfecto para esa mujer. Y más allá de la belleza física que tenía, era una gran actriz de teatro. Siempre que hablamos con Ángel sobre cine clásico, nos gusta hacer una diferenciación respecto a lo que es hoy en día, o más bien lo que son hoy en día las interpretaciones actorales, que en algunos casos se valen de recursos a veces exagerados de postproducción y demás. Y lo que siempre destacamos con Ángel es la sobriedad de estas interpretaciones, tanto de Clark Gable como de Vivien Leigh, aunque ella tenía claramente una intensidad dramática, pero porque el personaje así lo ameritaba. Fíjate, Alejandro, porque antiguamente los actores eran actores, no eran pintamonas, ni presentadores de televisión, ni niñatos con cara guapita, como lo que ocurre ahora. Ni influencers. Es que el cine ha cambiado demasiado. Sí.
lamentablemente. Y bueno, Vivien Leigh, un auténtico ícono dentro de las figuras femeninas más respetadas de la primera mitad del siglo XX en lo que al séptimo arte se refiere. Nos vamos con un actor muy, espérenme que me salté una imagen, un actor muy interesante, Leslie Howard, quien ustedes observan en pantalla, quien encarnó a Ashley Wilkes precisamente en Lo que el viento se llevó, un actor británico, un hombre que a mí al menos su interpretación de Wilkes me parece que cumple bastante bien, creo que todas las actuaciones son sobresalientes en este film. ¿Qué nos puedes decir sobre el papel y sobre la labor que ejerció Howard en esta Lo que el viento se llevó? Interesantísima la vida de Leslie Howard, porque aunque hoy en día la gente se olvida del tercer protagonista en discordia en la película, que es el que encarna este maravilloso actor, Ashley Wilkes, ¿no? El dueño de los 12 robles, bueno, el hijo del dueño de los 12 robles, que se va a pelear se va a luchar por el bando confederado en la Guerra de Secesión norteamericana en 1861. Bueno, Leslie Howard era un actor conocido, ya que había hecho sus pinitos en el cine mudo y que durante los años 30 se caracterizó por llevar una carrera interpretativa muy profusa, ¿no? De hecho, pues él estuvo presente en títulos muy emblemáticos de la década, como La Pimpinela Escarlata en el año 34 o El Bosque Petrificado en el año 36, una película de cine negro. Él fue responsable que en esa misma película que acabo de citar, El Bosque Petrificado, el director contase en el reparto con un actor que era desconocido en aquel momento. Él bregó para que fuese así, que es Humphrey Bogart. El propio Leslie Howard se hizo muy amigo de Humphrey Bogart y convenció al director para que contase con él para el reparto. La película fue todo un éxito y tanto es así que la propia interpretación de un emergente y pujante Humphrey Bogart empañaría la propia de Leslie Howard. Pese a todo, pues siempre mantuvieron una estrecha amistad y excelente. Tanto es así de que el propio Humphrey Bogart le puso a uno de sus hijos el nombre de Leslie. Así que imagínate la relación tan buena que mantuvieron siempre. Para el papel de Ashley Wilkes, desde el comienzo, el propio Selznick y también el primero de los directores, Cukor, sabían que Leslie Howard podía ser el actor adecuado. Creo que el papel está a la medida de Howard. Un papel de un hombre sobrio, de un hombre poco expresivo, de un hombre más ocupado, más preocupado por mantener sus responsabilidades que por sus pasiones, ¿no? Hacia Scarlata O'Hara, en ese sentido. Pese a que luego la propia Scarlata, pues en cierto modo, y sin spoilear, conseguirá algunos de sus objetivos con respecto a Leslie Howard. Creo que no hubiera habido actor mejor para encarnar ese papel tan sobrio de Ashley Wilkes. Fíjate que este hombre no pasaría la década de los 40, pues en 1943 se vio envuelto en una especie de operación diplomática y operación bastante oscura en España, en la España de Franco, en aquella España de Franco que era no beligerante o neutral con respecto a las potencias que estaban involucradas en la contienda mundial, pero que, como decimos, estuvo involucrado aparentemente en una operación de inteligencia británica en España. Parece que él mismo, porque esto nunca ha sido realmente comprobado, de que él mismo llevaba órdenes del primer ministro Winston Churchill para, de algún modo, pues ponerse en contacto con miembros incluso de la resistencia en España o de hablar con miembros discordantes del gobierno de Franco, etcétera. El caso es que después de aquella operación él no pudo salir vivo porque el avión que le traía de vuelta desde Lisboa a Londres fue bombardeado por varios cazas alemanes y pusieron fin a la vida de este peculiar hombre. Un final trágico. Y un Un final poco como doloroso. de película, o sea, de Sí, sí, película sí. de suspense con Marco en una operación bélica, ¿no? Es curioso. Entonces,
no sé, como un episodio de abertura de una película de James Bond. Qué Sí, curioso lo que, sí. lo que vivió Leslie Howard. Y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el casting en ese caso de Oselnik fue perfecto. Yo creo que encarna de manera bastante eficiente y muy creíble a este Ashley Wilkes, este hombre de verdad muy, muy más preocupado por poderlo decir así, el abolengo y el prestigio de su familia y lo que estaba alrededor de la misma que por sus sentimientos y demás. Así que una interesante periplo por la vida y la carrera de este hombre. Y bueno, nos vamos con Bueno, una actriz que para mí es una actriz en mayúsculas, sin Olivia de duda. Havilland, porque estamos hablando de una mujer que obtuvo 2 premios Oscar, pero independientemente de los galardones, porque créanme que no todos los actores que han sido premiados son lo suficientemente buenos y también los que no son premiados muchas veces lo han sido de forma injusta, pero Olivia de Havilland es realmente una de las actrices más importantes, más talentosas de ese Hollywood de la primera mitad del siglo pasado. Curiosamente, querido amigo y espectadores, nació en Tokio en el año 1916, aunque pues su nacionalidad oficial era británico-estadounidense. Olivia de Havilland, ¿qué nos puedes decir sobre el papel que esta mujer representó en Lo que el viento se llevó? Fíjate, Olivia de Havilland efectivamente nació en Tokio, hija de diplomáticos, por lo cual pues, su natalicio tuvo lugar allá, al igual que el de su hermana, de la cual hablaremos después, una hermana a la que estuvo enfrentada gran parte de su vida y que también sería una famosa actriz de Hollywood. Estamos hablando de Joan Fontaine. Como notarán ustedes, no comparten los mismos apellidos, entre otras cosas porque se llaman francamente mal. Las dos hermanas ya hablaremos un poco después de eso. Pero fíjate que Olivia de Havilland hoy en día es considerada una de las grandes actrices del Hollywood clásico, una actriz que ya empezó a mostrar sus capacidades en el mundo interpretativo en los años 30 y que ya en los años 40 obtuvo un reconocimiento total. Fíjate que en los años 30 ya era una actriz cotizada, ¿no? Cotizada, y el propio director del que hablamos en la anterior sesión de Cineforo de Casablanca, el director de Casablanca, Michael Curtis, de origen húngaro, contó con ella como coprotagonista de aquellas películas de aventuras de los años 30 protagonizadas por Errol Flynn. Uno de sus papeles más emblemáticos sería probablemente este, en Robin de los Bosques, la primera gran adaptación de la famosa historia de Robin Hood y de sus ladrones del bosque de Sherwood, ¿no? Ahí. El propio Errol Flynn estuvo enamorado durante muchísimo tiempo de Olivia de Havilland en esta década. No solo compartiría reparto en esta película, sino también en otras, como por ejemplo en Las aventuras del Capitán Blood o en La carga de la Brigada Ligera. En las 3 películas estuvieron presentes los dos y la verdad que se complementaron muy bien el uno al otro. 3 películas también dirigidas por Michael Curtis, ¿no? Del que hablábamos en el anterior Cineforo en Casablanca. Gracias a estas intervenciones, pues obtuvo el reconocimiento de la crítica y también de la taquilla. Recordemos que las películas de Errol Flynn fueron de las más taquilleras en Estados Unidos en los años 30. Selznick, por lo tanto, el productor, rápidamente puso su mira en que uno de los actores secundarios de la película debería ser encarnado por Olivia de Havilland, concretamente el de Melania Hamilton. Ay, Melania, ¿no? Que tanto la hablan. Melania, que tantos malos tragos le supone a la propia Scarlett O'Hara, ¿no? En la película parece que Vivian Leigh tiene que tirar de ella siempre de Melania Hamilton, ¿no? Melania Hamilton sería la prometida de Ashley Wilkes, del personaje encarnado por Leslie Howard, ¿no? Una interpretación soberbia, por la que estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz en la edición de 1940 y que no obstante, y en el último momento sería ganado este Oscar por Hattie McDaniel, que se convertiría en la primera actriz negra en recibir un galardón.
Curiosamente, la gran competidora de Hattie McDaniel sería entonces Olivia Havilland, que estaba esperando que se lo diesen a ella. Contra todo pronóstico lo ganó Hattie McDaniel, muy merecido, porque el papel de ella en la película como criada y amiga incondicional en todo momento, sobre todo en los momentos de gran flaqueza de la protagonista Scarlett O'Hara, es sensacional, ¿no? Es sensacional. Más tarde hablaremos de eso. Y después de Lo que el viento se llevó, que también consagró la carrera de la actriz, pues entró en su mejor momento artístico, ¿no? En los años 40 recibió 2 Oscar, por fin recibió 2 Oscar, 2 Oscar de la Academia a la mejor actuación principal. Primero en La vida íntima de Julia, en 1947, y posteriormente en La heredera, en 1949, compartiendo protagonismo con un emergente Montgomery Clift, del cual hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? En los años 50, si bien es verdad que su carrera no es que declinase, sino que ya al ser una actriz veterana la llamaban ya para pocas producciones, pero algún otro título emblemático protagonizaría todavía. Por ejemplo, Canción de cuna para un cadáver, en 1964, poniéndose bajo la dirección de Robert Aldrich, ¿no? Tal cual, Ángel. Y bueno, aquí tenemos un fotograma precisamente de Olivia de Havilland con su hermana y, por qué no decirlo, Esto dio rival, mucho que hablar, mucho que hablar, con mucho que Fontaine. hablar. Fíjate, tan juntas pero no revueltas, porque se Exactamente. detestaban y se odiaban. Se odiaban. Exactamente. Fíjate que la rivalidad entre ellas empezó a crecer cuando las dos se convirtieron en actrices durante los años 30. Y la rivalidad era ya, rebasaba por ende lo profesional. Recuerdo que en la ceremonia de la premiatura de los Oscars de 1941, en la que se concedió el Oscar a Joan Fontaine, a la hermana de Olivia, por su interpretación en esa película de Hitchcock tan aclamada, Sospecha, coprotagonizada por Cary Grant, pues su propia hermana era la encargada de darle la estatuilla en el escenario de donde tenía lugar la ceremonia, ¿no? Pues ella ni dio las gracias ni la miró a la cara. Y eso delante de todo el mundo, delante de todo el público. Fue bien sabida su mala relación durante prácticamente toda su vida. No se reconciliaron hasta pocos años antes de la muerte de la propia Joan Fontaine, ¿no? Por cierto, las dos actrices, las dos hermanas, fueron muy longevas. La propia Olivia de Havilland fue la última, la última figura del elenco actoral de Lo que el viento se llevó en morir. Murió hace unos poquitos años a la avanzada edad de 104 años. Exactamente, una mujer muy longeva y bueno, y esta rivalidad, o sea, imagínate, Ángel y espectadores, que de la misma familia salgan dos actrices tan impresionantes, tan talentosas, pero que no se podían ver, se detestaban. Sí, Yo señor. creo que una de las rivalidades más particulares de Hollywood en el siglo pasado. Vamos a adentrarnos en el ámbito de las curiosidades de este film y precisamente traigo esta imagen en donde, a modo de pregunta, comento: Clark Gable era homófobo, y es que Sí, de lo realmente, que hemos hecho mención anteriormente, ¿no? y es que claramente este fue uno de los grandes mitos que circuló alrededor de Lo que el viento Totalmente, se amigo. llevó y de la personalidad de Clark Gable. De hecho, lo que dice la versión oficial conspiranoica, porque en realidad nunca fue comprobada, es que Gable sentía una animadversión por el primer director de este film, el señor George Cukor, quien pues abiertamente se había declarado homosexual, pero el tema no era simplemente porque Gable no se sintiera cómodo, entre comillas, con Cukor, sino porque, de acuerdo a algunos biógrafos o estos escritores de biografías no autorizadas que lamentablemente Efectivamente, no se han hecho, autorizadas. se han hecho muy populares en las últimas décadas, comentaba que Gable en algún momento había ofrecido sus servicios como gigoló. Ojo, qué anécdota tan curiosa, a un círculo cercano al director George Cukor,
y que claramente esto no le gustó para nada a Cukor. Gable, pues aparentemente se dedicaba a eso, aparentemente porque pues fue algo que nunca fue comprobado, y a raíz de ese cruce de información, de ese cruce de, no me atrevería a decir tanto de ego, sino como esos encontronazos que tuvieron a raíz de esas circunstancias que, reitero, aparecen en biografías no autorizadas. Gable le pidió a Selznick que contratara a otro director para culminar esta obra y pues para que él se sintiera más cómodo a la hora de realizar su papel protagónico en Lo que el viento se llevó. ¿Tú qué opinas sobre esta teoría un poco rebuscada, Ángel? ¿Realmente Gable sería que sí ofreció sus servicios como gigoló y era homófobo, o simplemente era una forma de enturbiar un poco la imagen de Clark Gable? Pues quién sabe, porque como tú bien acabas de apuntar, pues hubo muchas biografías del actor no autorizadas y algunas apuntan a que él ofrecía sus servicios como gigoló a finales de los años 20 y 30 y que con eso intentó hacerse un sitio en los grandes estudios, ¿no? Pero lo que sí es cierto, lo que es verdad, es que la animadversión con Cukor, por lo menos a partir del rodaje de Lo que el viento se llevó, vino dada en que Clark Gable quería prestar una mayor atención a su personaje como protagonista masculino, mientras que ya sabíamos la tendencia que tenía Cukor en dar un mayor protagonismo a las actrices, es decir, a los personajes femeninos. Y eso fue y eso fue motivo de un encontronazo constante, ¿no? En cuestiones del guión, etcétera, etcétera. Luego, por culpa de estas disputas, pues el rodaje resultó muy lento en sus primeras etapas. Selznick tomó apunte de todo esto y bajo la presión, quién sabe, de Clark Gable, largaron a George Cukor. Pero yo también te digo una cosa, me extraña mucho de que Clark Gable fuese considerado homófobo, porque como bien te dije con anterioridad, durante el rodaje de la película de Houston, Vidas Rebeldes, en 1960, él mismo se hizo íntimo y abierto amigo de Montgomery Clift, que era también un homosexual auténticamente declarado. Por otra parte, también Clark Gable, pese a lo que la gente pueda pensar de que tenía una mente retrógrada en muchas cosas, todo lo contrario. Él fue el que defendió a Hattie McDaniel, a la actriz negra que obtendría el Oscar como mejor actriz de reparto por Lo que el viento se llevó. Cuando a la hora de hacer la presentación y el estreno cinematográfico del filme en los estados del sur de Estados Unidos, concretamente en Georgia, pues las leyes Jim Crow vigentes en ese estado, un estado segregacionista, impidieron a los actores negros que intervenían en la película, incluido Hattie McDaniel, de que se sentaran y que estuvieran presentes al lado de los actores de reparto que fueran de blancos, ¿no? Él estuvo en contra de esto y se mantuvo siempre firme a la hora de defenderla en todo momento y en contra de esas leyes racistas que impedían la mezcolanza entre ambas etnias, ¿no? En ese sentido, o sea, que lejos de la realidad y del mito sobre algunas formas de pensar de Clark Gable, era un hombre, pues, para lo que era el Hollywood de aquellos años, en cierto modo progresista en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, tanto es así que en la película el papel que encarna como Red Butler en la película se pasa de progresista y es un hombre se pasa y es un hombre que le gusta mucho las mujeres, que le gusta mucho el alcohol, que le gusta mucho la juerga nocturna, pero que al fin y al cabo lo compatibiliza con ciertas responsabilidades desde el punto de vista moral. Y eso es lo que vamos a ver en el filme. Tal cual, una interpretación magistral de Clark Gable, de este Red Butler, este personaje tan peculiar, y yo me atrevería a decir que Gable, un hombre de avanzada, un hombre que incluso se ganó la enemistad
de cierto círculo en Hollywood precisamente por lo que tú comentas, por ser un hombre que fue considerado como amigo de los negros en su momento, a pesar de que pues, esto no estaba muy bien visto por una sociedad que, y la verdad podemos decirlo, bastante segregacionista como lo ha sido la norteamericana a lo largo de los siglos. El siguiente fotograma, y lo quise titular así, una de las escenas. Grandioso, grandioso fotograma. O sea, forma parte de ese inconsciente colectivo, ¿no? O subconsciente colectivo cinematográfico que existe en el mundo, ¿no? Y es que me atrevería a decir, Ángel y espectadores, que esta escena, aclaración para las personas que tienen su primera sesión con nosotros, nosotros hacemos el Cineforo siempre libre de spoilers. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes vivan de primera mano la experiencia de visualizar las películas. Damos aspectos fundamentales, damos aspectos claves, como se dieron cuenta sobre la cinematografía, el director, la parte técnica y actores, pero la película, salvo ciertas cosas, siempre procuramos que ustedes las vivan de primera mano, libre de spoilers. Y en este caso, este fotograma hace referencia, me atrevería a decir que no solamente la escena más mítica de lo que el viento se llevó, sino quizás una de las escenas más míticas de la historia del cine, y es que en efecto, de acuerdo a muchos cinéfilos, esta vendría siendo no solamente la escena más dramática, sino una de las escenas más impactantes con mayor cantidad. Tiene una fuerza visual increíble, ¿no? Esta escena. Uh-huh. Exactamente. Y la forma en la que la interpreta Vivian Leigh, de acuerdo a muchos cinéfilos, es quizás la escena dramática más impactante en la historia del cine. Básicamente, pues, libre de spoilers, para describírselas un poco en un momento de la película para que no se pierdan esta parte tan impresionante. Es un atardecer, está ahí Scarlett O'Hara, interpretada por Vivian Leigh, y resulta que ella dice la frase, a Dios pongo de testigo que jamás volvería a pasar hambre. O sea, imagínate la fuerza de esa expresión. Hay unos planos y unos movimientos de cámara, no solamente al rostro de Vivian Leigh, sino como tal que muestran el contexto. A mí particularmente, a nivel técnico, esta escena me parece una proeza, una cosa maravillosa, versionada, parodiada, pero Bueno. nunca igualada con la forma tan magistral en la cual se Y justo interpreta. después de eso tiene lugar el intermedio de la película, porque no olvidemos que en origen esta película fue proyectada en dos partes, una primera parte y una segunda. Con esta escena termina la primera parte. No hay mejor escena para cerrar una primera parte ¿no? Antes del intermedio, del intermission, ¿no? Como era conocido antiguamente en términos cinematográficos. Tal cual. Y a propósito, para quienes nunca la hayan visto, recuerden que esta es una cinta que dura 4 horas. Es una cinta de Prepárense. largo aliento. Prepárense, alisten palomitas de maíz y demás para disfrutarlo. Aquí a propósito, nuestra amiga Paola Marrugo desde Cartagena nos dice, me gusta la escena que toma las cortinas para hacerse un vestido Scarlett. El amor a su tierra empezó siendo caprichosa y luego se convierte en una mujer fuerte a pesar de su tragedia. Esa es la magia de Scarlett O'Hara, esa Uh-huh. transformación, esa madurez del personaje que interpretó de forma tan brillante Vivian Leigh. Dice Paola, esta película y Cold Mountain me gustan por la guerra y las mujeres como protagonistas. También Cold Mountain trata del amor a la tierra. Cold Mountain, que tiene como coprotagonista a Jude Law, también en 2003. Recuerdo esa película tan aclamada de Anthony Minghella, sí. Grandísima película. Bueno, este fotograma también hace parte de uno de los grandes mitos que se han establecido respecto a lo que el viento se llevó, y es que Vivian Leigh y Clark Gable no se la llevaban bien. Lo que dicen, reitero, las biografías no autorizadas tanto de Leigh como de Gable, fue que incluso llegó a tal punto la animadversión, entre comillas, pongo en manos haciendo el símbolo de comillas, que Clive Gable tenía una dentadura postiza y solía masticar cebollas antes de realizar escenas, o sea, imagínate eso, de realizar escenas de besos para incomodar a Vivian Leigh y que por esa razón los dos no se soportaban. Yo creo que claramente
fue un movimiento para intentar desacreditar la química que tenían los dos. No puedo llegar a decir que eran los Pues yo mejores. te digo una cosa, a mí me huele también de que como Clark Gable tenía fama de Don Juan, por Sí, decirlo de alguna forma, el esposo, el afamado actor y esposo de Vivian Leigh, que no era ni más ni menos que Laurence Olivier, yo creo que tenía cierta animadversión por el propio Clark Gable, ¿no? Y eso se lo claro. debió de transmitir a su esposa, a Vivian Leigh. Mm. Tal cual, tal cual. Y lo cierto es que, bueno, esto ha sido desmentido con el paso de los años. En realidad, la relación fue buena y sobre todo algo que tú decías y que el mismo director y el equipo técnico y de producción de la película siempre declararon en todo momento, había una relación de mutua admiración entre Vivian Leigh y Clark Gable. Clark Gable la consideraba una actriz impresionante, es que solamente hay que ver la interpretación de ella, esa capacidad de darle un matiz muy especial a cada momento en el que ella aparece en pantalla. Y bueno, Vivian Leigh respetaba muchísimo a Clark Gable por su trayectoria y por lo que representaba en el Hollywood de aquella época, así que nuevamente uno de esos bulos bastante particulares que circularon alrededor de esta gran película. Este fotograma lo elegí porque tal y como Ahí tenemos a mencionaba, Hattie McDaniel, ¿no? exactamente De la que a hemos mí, hablado. precisamente Hattie McDaniel, a quien actriz que interpreta a Mami, esta especie de, es que la palabra sirvienta suena un poco peyorativa, pero bueno, era la ama de casa, la señora de los servicios generales, para utilizar una palabra un poco más políticamente correcta hoy en día, de la familia O'Hara. Y es tan buena esta interpretación de Hattie McDaniel, pero tan vívida, tan divertida y tan entrañable que pues literalmente fue la primera actriz afroamericana en llevarse un premio Oscar, todo un auténtico hito, no solamente para los actores de esta raza, sino para Hollywood como tal, lo que tú bien mencionabas, Clark Gable, literalmente hizo todo lo posible para que ella estuviera en la ceremonia, porque consideraba un irrespeto que después de esa interpretación tan impresionante de Hattie McDaniel, que ella no hubiese podido estar presente para recibir la estatuilla, hubiese sido toda una falta de respeto. Fue galardonada con el premio Oscar como la mejor actriz secundaria, le reitero, todo un hito y una Se gran, lo gran ganó a la, como interpretación. dijimos anteriormente, se lo ganó a la propia Olivia Havilland, quien estaba nominada también. Exactamente. Y bueno, para mí es como el personaje, amigo, una mezcla entre lo cómico y lo entrañable, como la mujer que se gana la confianza de esa Scarlett Y que que siempre está para Scarlett en los momentos buenos y en los malos, ¿no? Y para darle los mejores consejos siempre. es como, en pocas palabras, la voz de la conciencia de Sí, Scarlett O'Hara sin duda. y la confidente. Eso es lo que ustedes van a ver en la película. Una gran, gran, gran interpretación, en serio, muy entrañable, muy divertida. También lo que el viento se llevó fue un auténtico hito porque fue la primera película de color en ganar el Oscar a la mejor película. De hecho, hay algo muy curioso y siempre que el cine ha intentado dar un salto iniciando desde las películas mudas en blanco y negro, luego películas mudas con voz, luego las películas a color. Habían muchas personas en el ámbito de Hollywood que eran muy escépticos sobre esta película. De hecho, hay algunos estrellas de la época que consideraban que iba a ser un auténtico fracaso, que iba a ser una película melosa, que iba a ser una película sin mayor trascendencia. Y bueno, se llevaron, en palabras muy, muy de tu país, amigo, se llevaron el hostiazo cuando se dieron cuenta en primera medida que la película quedó muy bien hecha, que es una película muy bien realizada y que fue ampliamente galardonada, no solamente como mejor película, mejor actriz principal y secundaria. Fíjate que no sé, que otra película a color no volvería a ser premiada con el Oscar a la mejor, al mejor filme hasta 1952. O sea, fíjate que durante toda la época, durante toda la década de los 40, siguieron siendo películas a blanco y negro las que ganasen el Oscar a la mejor película. No sería hasta 1952 que una película en color volvería otra vez a ser la galardonada con el, valga la redundancia, con el máximo galardón, que es el Oscar al mejor filme, que sería el mayor espectáculo del mundo, aquella película que tiene que ver con el ámbito del circo,
y protagonizada, entre otros muchos, por el afamado actor Charlton Heston. O sea, imagínate el impacto, amigo, que prácticamente una década, más de una Más de década una década. después, tuvo que pasar para que otra película a color fuese galardonada con el Oscar a mejor cinta, en este caso. Un galardón, pues me atrevería a decir que el más prestigioso en cuanto a los premios de la Academia. Y aquí eh, tengo un fotograma que de hecho yo quise incluir de la gran polémica que suscitó recientemente en épocas de corrección política y moral en las que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Y es que resulta que lo que el viento se llevó en el año 2020 fue retirada de la plataforma de HBO Max, fue retirada de su catálogo porque de acuerdo a estos adalits de la moral y de las buenas costumbres, era una película racista y era una película que promovía ciertos antivalores que no están de acuerdo a nuestra sociedad actual. En contraposición, HBO declaró que pues, era una película de 1939 y que había que comprenderla en el contexto en el cual fue realizada, que simplemente lo que el viento se llevó era un producto del tiempo en el cual fue creada, en el cual fue filmada y en el cual fue escrita, porque a propósito es una obra basada en una novela, que de eso vamos a hablar en el siguiente fotograma, y desde luego pues mostraba los prejuicios étnicos y raciales no solamente que existían en la sociedad norteamericana en la década de los 30, sino que eran latentes en la sociedad de ese país durante la guerra de secesión, prácticamente un siglo atrás. Pues fue realmente una decisión muy polémica por parte de HBO. Esto de hecho fue muy criticado por cierto sector de cinéfilos que consideraban esto una auténtica aberración, tachar de lo que el viento se llevó como una película racista. Y curiosamente, amigo, y esto sí no pasó en los Estados Unidos, sino en tu país, la cinta no pudo, en lo que el viento se llevó, no pudo ser estrenada oficialmente en España, sino hasta 10 años después de su estreno, es decir, hasta 1949, porque de acuerdo al general Franco y a sus lugartenientes, era una película gravemente peligrosa, de acuerdo a la dictadura del señor Francisco Franco. ¿Qué opinas en primera medida, amigo, sobre esta polémica de la corrección política al considerarlo una película racista? Y también, ¿qué opinas sobre este veto que tuvo el estreno de esta cinta en tu país? Bueno, pues te voy a responder a las dos cuestiones, ¿no? Empecemos por la de la polémica. Y yo te digo con respecto a la primera, te digo que el revisionismo histórico y cultural está haciendo mucho daño, ¿eh? Está haciendo demasiado daño. O sea, yo cada vez veo eh, más películas, series, obras que tiene que ver, pues, incluso obras de literatura, etcétera, que son víctimas de estas imposiciones totalitarias, ¿no? Que propugnan y promueven determinados lobbies, ¿no? Yo ya me hice eco de lo que ocurrió hace un tiempo con lo que el viento se llevó y fue sacada de varios catálogos, fue tildada de racista, fue tachada por todas estas organizaciones de derechos humanos, etcétera, de una película que atentaba bueno, pues contra los valores predominantes hoy en día. Pero hombre, a ver, señores, o sea, es que, vamos a ver, aquí, o sea, esta película no tenía como objetivo promover nada, sino hacer un retrato muy ajustado de la época en la que tiene lugar la ambientación de la película y de la obra de literatura, que es la época de la Guerra de Secesión norteamericana, entre 1861 y 1865, en la que se enfrentan los bandos de los nordistas, los estados de la Unión, y el bando de los sudistas, que son los de la Confederación, los confederados. Y cada uno con sus visiones en cuanto a política económica y sus visiones en cuanto a creencias de índole social y ético y moral, ¿no? Y lo que vemos
es que en el sur estadounidense, en aquel tiempo, entre mediados y finales del siglo XIX, la gente pensaba de esa manera. Estaba asumida la esclavitud como algo normal. No así en el norte de Estados Unidos, pero sí en el sur, donde esto lo consideraban como algo natural y que los propios negros estaban vinculados de por vida al trabajo de la tierra, a las plantaciones. Otra cosa que yo quisiera hacer mención es que el origen de la guerra de secesión no está en el tema de la esclavitud, sino en que cada bando de la guerra tenía un modelo de sociedad diferente. El sur tenía un modelo de sociedad basada en el mundo agrario, basado en la agricultura, en el algodón, mientras que el norte era plenamente industrial. Como consecuencia, el bagaje como consecuencia de estas diferentes condiciones materiales, el bagaje cultural y el enfoque cultural era diferente. Por eso en el norte no se concebía la esclavitud, en el sur sí, porque era una necesidad, ¿no? Una necesidad. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. No se puede juzgar hoy en día bajo el prisma de los valores dominantes de hoy en día cómo eran las sociedades hace 100, 150 años, 200, que si eran retrógradas, que si eran anacrónicas, que si eran sanguinarias, que si eran racistas, pero es que estamos hablando de épocas históricas diferentes. Lo que demuestra es que esta gente no tiene ni puta idea, y perdona el taco que acabo de pronunciar, de lo que es la historia y de cómo debe valorarse la historia. Se tiene que valorar en consecuencia y tú no puedes juzgar una obra que quiere representar cómo la gente de aquella época pensaba con los estándares de hoy en día. Si hubiéramos visto unos comportamientos y unas opiniones diferentes en la película, hubiéramos deducido de que esos personajes no corresponden a los de aquella época, porque la gente de aquella época no pensaba así, más en el sur de Estados Unidos. Nadie pensaba en que los negros tenían que ser libres. En el sur estoy hablando de Estados Unidos. Era lo natural. Lo que pasa que evidentemente y por fortuna el pensamiento evoluciona. Pero no podemos trasladar la forma de pensar de hoy en día a la de otra época. Eso es un error. Pasa que, bueno, pues bajo el auspicio de todas estas organizaciones totalitarias, uno se puede esperar cualquier tipo de esperpento, que es sacar esta gran obra cinematográfica y esa gran obra literaria de Margaret Mitchell, que reconstituyen de la mejor manera cómo era la sociedad de aquel momento, la sociedad del sur de Estados Unidos. Una sociedad retrógrada, sí, una sociedad basada todavía en la agricultura, que no quería abrazar la revolución industrial. Creo que está inmejorablemente logrado esa aproximación que hace a la vida en aquella época, la vida, las creencias y la idea y las convicciones sociales de aquella época. Tal cual. Y sobre el veto de esta película, del estreno de esta peli en tu país durante la dictadura, ¿qué opinas? Bueno, pues era algo de esperar en la España de Franco. Era algo de esperar para pues, la rígida moralidad que estableció el régimen franquista. Pues finalmente la película fue víctima de la censura porque los órganos que se encargaban de ello, principalmente la Iglesia Católica, en la que estaba detrás de la censura en la época de Franco, pues consideraba que contenía secuencias y escenas de demasiada sensualidad y que la película no era apta para todos los públicos, ni siquiera para el público adulto, y que era perversa. Vuelvo y digo, hay que entender un poco las características del régimen franquista para tener en cuenta que era más que evidente que esta película no iba a superar la censura. Así que finalmente, cuando el régimen franquista retomó relaciones con Estados Unidos, a partir de 1950, curiosamente es cuando esta película puede finalmente estrenarse en el país ibérico. Y aquí
peculiarmente sobre lo que estamos comentando en este momento. Paola Castillo nos dice, dato curioso, en el 2020 la plataforma HBO Max retiró esta película porque glorificaba la esclavitud en el contexto del asesinato de George Floyd, pero a las 2 semanas la recuperaron con un mensaje de una doctora y especialista en cine que comentaba que es un drama épico de Exactamente, 1929. contextualizarse, exactamente, es que hay que tener en cuenta el contexto, que tú no puedes juzgar a las sociedades de 500 años de hace 500 años bajo los ojos de hoy en día, con los ojos de hoy en Exactamente. día. Entonces te van a parecer que los egipcios eran unos esclavistas porque tenían trabajando a miles y miles de judíos en las obras faraónicas de la Gran Pirámide. Entonces, es que vamos a ver. O sea, qué manía de no tener en cuenta el contexto histórico ni las cronologías, ni cómo evoluciona el pensamiento a lo largo de la propia historia, ¿no? Exactamente, los cambios y evoluciones que va teniendo el pensamiento de nuestra especie con el paso del tiempo. Y aquí nuestra amiga Paola Marrugo desde Cartagena nos dice también, Cold Mountain trata del amor a la tierra, ese ya lo había leído y nos dice acá, sí, hasta la señora que sale en la harina de Aunt Jemima también la corrigieron. O sea, imagínate, hasta llegar a ese punto de corregir Nada, de un esta gente producto ya me tan... espero cualquier cosa. O sea, ya de estas organizaciones y de estos intereses también políticos que están detrás de ellas, me espero cualquier cosa. Mm. Y finalmente, este fotograma lo incluí, desde luego, para hacer referencia a esta gran colega, periodista, escritora Margaret Mitchell, la creadora, la escritora de la obra Lo que el viento se llevó, esta obra que fue estrenada en el año 1937 y que a propósito ganó un premio Pulitzer. En aquel entonces se comentaba que Margaret Mitchell era probablemente Sí. una de las mejores periodistas de su generación, una mujer con una pluma privilegiada, con una capacidad técnica, con una capacidad también de contextualizar bastante importante, y lamentablemente pues esta mujer falleció de una manera trágica el 11 de agosto de 1949, 10 años después del estreno de esta película. Literalmente iba cruzando la calle y un automóvil que iba a alta velocidad la arrolló. A raíz de este accidente sufrió lesiones internas muy graves, entre ellas una fractura de cráneo, y falleció 5 días después en estas circunstancias tan trágicas. La quise traer porque tristemente, y comentan no solamente los expertos en lo que es Lo que el viento se llevó como película, sino como libro, que es una verdadera pena que una mujer tan talentosa haya perdido la vida en circunstancias tan azarosas, tan lamentables. Y al respecto aquí, nuestro amigo Neil Romero desde Zipaquirá, perdón, nos comenta lo siguiente: ¿qué relación o comparación se puede establecer respecto a la novela, el libro, el trasvase, si fue fiel al libro? ¿Qué opinas al respecto, Ángel? Pues tres curiosidades acerca de Margaret Mitchell y de lo que supuso su gran obra, ¿no? De la obra que marcaría toda su trayectoria profesional, ¿no? Que es Lo que el viento se llevó. Pues mira, la película es muy fiel al libro. Lo que pasa que cuando la novela cayó en manos del guionista que había contratado Selznick, que es Sidney Howard, un buen guionista de aquellos años, pues Sidney Howard quedó fascinado por la novela y quiso hacer un guión que fuese lo más fiel a la obra de literatura, ¿no? Lo que pasa que el primer boceto del guión pues hubiera supuesto unas 6 horas de película. ¿No? Lo quería hacer tan, lo quería hacer tan fiel a lo que era la Y tan novela en ajustado. origen, Exacto. que al final pues se vio que era imposible plasmarlo a la gran pantalla. Entonces, finalmente el guión tuvo pues que recortarse y tuvieron que prescindir de algunos pasajes, pero en general el guión de la película de Sidney Howard es bastante fiel a la obra de literatura de Margaret Mitchell, pese a que también incluye algunos tramos que fueron reescritos por Ben Heck, que Ben Heck era también Exacto. guionista, un famoso guionista de Hollywood de los años 30, responsable de algunos de los guiones de las películas de los hermanos Marx, como por ejemplo Una tarde en el circo, y también otros tramos que fueron escritos por el propio David O. Selznick, ¿no? Dos,
dos anécdotas más. Es que el propio Selznick, durante la década siguiente al estreno de Lo que el viento se llevó en 1939, es decir, la década de los 40, y debido al éxito que había supuesto esta gran superproducción, estuvo presionando constantemente a Margaret Mitchell para que escribiese una secuela de Lo que el viento se llevó y poder Exactamente. adaptarla de nuevo a la gran pantalla, y hubiéramos tenido Lo que el viento se llevó 2, cosa que al final, con la repentina muerte de la literata en 1949, no se pudo hacer. Y la última curiosidad es que murió el mismo año que el director Victor Fleming, el director de la película de Lo que el viento se llevó en 1949. ¡Wow! Qué triste coincidencia, ese dato sí no lo Sí, sabíamos. señor. Lamentable. Y ahí respondiendo tu pregunta, Neil, sí, en efecto, es una cinta que está muy ajustada, que se parece mucho a la novela, pero hay que tener en cuenta las limitaciones, en este caso de tiempo, de poder llevar a cabo no solamente una obra que ya era faraónica, sino imagínate pasarla en su totalidad al séptimo arte. Hubiese sido sin lugar a dudas una película aún más larga y más increíble de lo que ya es. Así que de esta manera estamos finalizando esta sesión, este coloquio por esta edición número 9 del Cineforo Kino Deluxe, aquí para homenajear a Lo que el viento se llevó. A mi querido amigo y hermano Ángel Virén lo pueden seguir en Twitter, en su cuenta oficial, @aviren84, ahí para que estén pendientes de sus actividades, de las promociones de las siguientes sesiones, porque créanme que a propósito en este momento arrancamos un ciclo de cine clásico que dio su apertura en nuestra anterior sesión, cuando estuvimos proyectando Casablanca, con Humphrey Bogart. Por favor, qué película tan excepcional. Y esta noche quisimos mantener la vara igual de alta con esta maravillosa Lo que el viento se llevó. Vamos a continuar realizando más sesiones de cine clásico próximamente. También más adelante vamos a explorar la saga de Indiana Jones, los misterios, los enigmas y las curiosidades fílmicas, cinematográficas y artísticas de esta saga y otras películas muy importantes. Simplemente le queremos dar espacio a todo aquí en Kino Deluxe. Hemos arrancado, para quienes no conocen esta iniciativa, arrancamos con un ciclo de terror porque arrancamos en Halloween proyectando El Exorcista, proyectando La Profecía, posteriormente Resplandor. Luego hicimos un mini ciclo de ciencia ficción con Solaris, Matrix, también estuvimos proyectando Interstellar y arrancamos ahora con este ciclo de cine Sin clásico. olvidar, sin olvidar Blade Runner, que también la proyectamos hace Por unas favor, semanas, por favor, Blade dentro del Runner, ciclo de ciencia ficción. una de nuestras películas favoritas de toda la historia. Sin Por favor. duda. Sí que amamos ese cineforo. A propósito, a la gente que no haya asistido, recuerden, pueden ver las anteriores sesiones del Cineforo Kino Deluxe. Únicamente se contactan con este servidor a través del WhatsApp, el número al cual hicieron la reserva, y les podemos estar haciendo llegar este material. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S, para que sigan mis actividades, también las próximas sesiones del Cineforo Kino Deluxe, y también invitarlos a que se suscriban a este canal, el canal personal mío, Mandrágora, en donde pues estoy subiendo ahora material de forma periódica. Hago directos todos los miércoles a las 7 de la noche, y también voy a subir más material. Antes de arrancar a ver la peli, amigo, quiero que nos comentes a grosso modo y sin spoilers, porque obviamente nos gusta no entrar en spoilers. ¿Qué se van a encontrar los espectadores aquí en Lo que el viento se llevó? ¿Cómo representa Fleming esta guerra de secesión? ¿Y qué van a ver en las próximas 4 horas? A propósito, 4 horas. Pues van a ver una espléndida superproducción, caracterizada por una intensidad en cuanto a tres cuestiones, ¿no? Primero, el dramatismo, después la épica, que supone el Por marco favor. de la guerra de secesión norteamericana, eh, y por último, pues lo que es el romanticismo que impregna la obra de Margaret Mitchell, sin duda alguna. Yo creo que tres aspectos fundamentales: la épica, el romanticismo y el dramatismo, llevados para mí desde un punto de vista
magistral, un equilibrio perfecto en todas estas gamas y bueno, evidenciado en esta gran película que vamos a ver. Recuerden, la pueden ver una vez finalicen, también la pueden ver posteriormente porque sabemos que 4 horas es complicado y más a Es la hora en la considerable. que estamos culminando, pero no hay problema, la película va a quedar ahí almacenada en ese enlace. Recuerden, está en calidad Blu-ray en español latino para que no tengan mayores inconvenientes. Nuevamente les quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas. Hoy tuvimos cifra récord en nuestra sesión online de nuestro Cineforo Kino Deluxe y con Ángel estamos realmente muy felices y muy agradecidos con ustedes porque es gracias a ustedes que existe este espacio. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyar la cultura y el séptimo arte como intentamos hacérselo llegar. Un saludo muy especial a Neil, a Marce, a todas las personas que debutaron hoy con nosotros. Esperamos tenerlos en próximas sesiones aquí en Kino Deluxe. Un abrazo enorme para ti, amigo. Muchas gracias. Como siempre, un honor contar contigo en este espacio. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la audiencia. Espero que disfruten la película y ya nos comentarán en el próximo Cineforo si les ha gustado o no. Claro que sí, recuerden, vamos a continuar aquí en este ciclo de cine clásico. Si quieren que abordemos alguna película, pueden dejarlo ahí como sugerencia en los comentarios y con Ángel estaremos evaluando la posibilidad de traerlo o no. Aquí Marce, quien está precisamente haciendo su primera sesión con nosotros, nos dice muchas gracias. Un abrazo enorme para ti, Marce, porque fuiste de hecho una de las primeras personas que hizo reservas. Así que de verdad nos sentimos muy honrados por contar contigo, con Neil, con toda la gente. Paola desde Cartagena, aquí voy a despedirme de todos. Paola Castillo aquí desde Bogotá, nuestro amigo Frank Díaz que también siempre nos está apoyando, Luz Restrepo desde Envigado, Antioquia, nuestro gran amigo Gerardo Torres desde el DF en Ciudad de México que siempre nos está apoyando. Un abrazo enorme para todos ustedes y no olviden, nos vemos en una próxima sesión aquí del Cineforo Kino Deluxe para auténticos amantes del séptimo arte. Chao chicos, hasta pronto. Chao, chao.